Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos al 8º episodio del Podcast de las Ventas. Hoy os quería hablar de por qué es tan importante las ventas recurrentes. Las ventas recurrentes son los que nos hacen, a nivel vendedor, tener un flujo constante de ingresos año a año. Si eres emprendedor, te va a pasar exactamente lo mismo, te va a garantizar tu flujo de caja, que es una de las cosas más importantes, porque lo que vas a tener es una serie de dinero periódico, recurrente y fijo a lo largo de los meses, el trimestre, el año, depende de cómo lo tengas organizado. Y eso lo que te va a dar pie es a generar tu negocio de una manera más sencilla y con menos incertidumbre para hacer frente a los pagos. Además, el tener como vendedores una serie de ventas recurrentes o servicios que prestamos recurrentemente y que se prolongan a lo largo de los años, y a lo mejor tenemos un contrato de 3 años y cada año sabemos que esa parte tenemos un tercio de esos 3 años, cada año sabemos que tenemos ese tercio que se nos va a imputar a nuestro año como ingresos. Aquí, si queréis, podríamos entrar en el matiz de qué es un ingreso y qué es una venta, pero bueno, es un matiz contable que también varía un poco en función de la empresa a la que trabajemos, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? La venta es cuando tú firmas el pedido o el cliente te firma el pedido y tú lo registras en tu sistema, ahí tienes una venta. La facturación es que cuando tú lo facturas, y el ingreso es cuando se ejecuta, o bien cuando entregas la mercancía, o bien cuando es una prestación de horas, cuando estás imputando las horas. Esto varía mucho de una empresa a otra y hay empresas que reconocen los ingresos en base a la facturación, otros que lo reconocen en base al concepto de que acabamos de decir de ingreso, ¿no? Mercancía entregada o servicio ejecutado, y hay algunas que lo hacen todo en base al pedido. En realidad, lo lógico es, según entrego la mercancía, yo ya genero un ingreso porque ya he aportado un valor a mi cliente. Según ejecuto el proyecto, imagínate que es un servicio que prestas por horas, pues al final del mes, si has prestado 40 horas, esas 40 horas será el ingreso que tú te reconoces, independientemente de que vaya asociado a una facturación mensual, trimestral, semestral, eso variará, ¿vale? Entonces, si te fijas, como vendedores, el hecho de vender un proyecto a 3 años te va a generar un pedido en el año 1 y te va a dar unos ingresos recurrentes a lo largo de los siguientes 2 años. En función de cómo tengas reconocido tus objetivos y tu variable, pues probablemente te interesa tener un mix. Bueno, te va a interesar seguro tener un mix entre lo que son ventas nuevas y ventas recurrentes o reconocimiento de ingresos de años pasados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos aquellos servicios que renovamos periódicamente. Es decir, que cada año, en vez de ser cada 3, cada año yo lo renuevo. Entonces, yo cada año sé que voy a tener un porcentaje de mis ventas fijo en base a ese tipo de pedidos que tengo, ¿vale? Que mis clientes me renuevan anualmente. Esto lo que te permite es tener lo óptimo es alrededor del 40 días, que tendría que ser casi el mínimo de ventas recurrentes. Hay gente que dice que lo óptimo es el 60. Llegar al 60 de ventas recurrentes es ideal, pero también es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado dependiendo mucho de lo que vendamos. Hay veces en las que sí, si tienes mucha parte de servicios y tienes muchos servicios vendidos que tus clientes te renuevan, pues a lo mejor pues ya tienes un 60% de esos servicios hechos, pero hasta que llegues ahí probablemente te cuesta. Y el otro 40% son proyectos nuevos, ventas nuevas, servicios nuevos, mercancía nueva que tienes que vender para llegar al 100% de tu objetivo.
Quiero hacer un podcast que lo voy a intentar hacer para la semana que viene, y en las notas del blog de eticacomercial.es y en las notas del podcast ahí colgaré, a ver si soy capaz de hacerlo, porque todavía estoy practicando con WordPress, un Excel para que os ayude a hacer vuestro presupuesto de ventas. Vuestro presupuesto de ventas tiene que estar compuesto por todo esto que acabamos de hablar, lo que son las ventas recurrentes o pedidos recurrentes. Venta recurrente vamos a llamar a todos estos. Bueno, ingreso recurrente le vamos a llamar a todo aquello que sabes que se te va a renovar año a año o cada 3 años, ¿vale? Pero el ingreso en este caso es lo que se te imputa en ese año y la venta es por pedidos recurrentes, ¿vale? Entonces, ahí lo óptimo es tener un Excel en el que vamos a poder reflejar todas estas ventas, nuevas y antiguas, con el margen que esperamos tener y el ingreso, el revenue, el ingreso de verdad, el margen que estamos aportando, la chicha, ¿no? El beneficio que estamos aportando por cada una de esas ventas. De esa manera, tú vas a tener claro cuánto aportas. Y, amigo vendedor, tienes que aportar mucho más de tu sueldo. Esto es así de claro, no vale decir, he vendido tanto con un margen del 2% y no cubrir ni siquiera tus gastos. Fíjate, se dice que cada vendedor, depende del sector en el que estemos, ¿vale? Pero en mi sector, en este caso que yo estoy en el ámbito TIC, de las tecnologías de información, se dice que por cada vendedor aproximadamente limpio tiene que dejar alrededor de los 200.000 euros. Limpio en un mercado súper competitivo, con unos márgenes muy estrechos. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo una combinación. No todo es venta de producto, tiene que haber mucho servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es el que más margen te da, porque también es el más difícil de replicar, el más difícil, se compite igual, ¿vale? Pero es el más difícil de competir en base a la calidad de lo que estés prestando. Entonces, si no tenemos una serie de ventas recurrentes que nos permitan cubrir el 40% de nuestro objetivo, empezar de cero cada año es muy complicado. Lo hacemos todos, ¿vale? Pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que pasar de 0 a 100. Entonces requiere mucho más esfuerzo, mucho más constancia, mucha más dedicación, mientras que si partes ya de un 40, pasar de 40 a 100, de 50 a 100 o incluso de 30 a 100 es menos recorrido que empezar de cero. ¿Cómo conseguimos ventas recurrentes? Pues ahí le tenemos que dar un poquito a la imaginación. Si eres un emprendedor, pues búscate la manera de que el servicio que prestes sea tipo suscripción y entonces a lo mejor que se renueve anualmente o trimestralmente o mensualmente, ahí tendrás que valorarlo tú, de manera que la gente, si estás aportando constantemente valor y el precio que ofreces es totalmente competitivo, la gente no va a tener ningún problema en pagar esa suscripción. Seguro que tú también lo haces. Si tú estás pagando una suscripción a Netflix, probablemente es porque te compensa eso que estás pagando. Pues intenta ofrecer ese mismo tipo de valor, entiéndeme en el concepto, no lo que estamos, no en el servicio de Netflix en sí, sino el concepto de cubrir una necesidad tus clientes en modo recurrente, de tal manera que tú vas a tener esa parte de ingreso periódico y además te va a facilitar tu gestión y tu flujo de caja del día a día. Si eres vendedor que trabaja en una empresa, ¿cómo lo puedes conseguir? En base a servicios. Vender hardware o vender software o vender equipamiento de manera recurrente es bastante más complicado que vender un servicio de manera recurrente. Entonces, procura buscar en la medida de lo que tú vendes aquel servicio que sepas que vas a poder renovar año a año, pues un mantenimiento de algo que ofrezcas, un servicio de consultoría que ofrezcas y que se pueda renovar, unas horas de soporte, horas de mentoría, cualquier tipo de producto o servicio, sobre todo servicio, que te permita que la gente se enganche y todos los años te lo renueve. Y a ser posible, si además esa renovación prácticamente es automática y no tienes que estar pendiente de que el cliente te lo vuelva a lanzar en todo su proceso de compra, pues vas a ganar muchas más ventas recurrentes. ¿Por qué? Porque la gente, si tiene que pensar en darle un botón para renovar, a lo mejor se le pasa a ti en tu sistema, si ha pasado un mes, tienes que volver a lanzárselo, el cliente se ha desenganchado y cuesta un poco más. Con esto no te estoy diciendo que le engañes y le obligues a que tenga que hacer
un arco de iglesia y 5 derivadas con 23 integrales para conseguir al final darse de baja un servicio que no le gusta. Tú tienes que asegurar por encima de todo que lo que le estás dando tiene el valor, más valor del que está pagando. Entonces, si tú le das más valor del que paga, él se siente que percibe más valor del que paga, no vas a tener ningún problema para que te renueve automáticamente ese servicio. Si os fijáis, lo que estamos intentando es reducir la incertidumbre. Reducir la incertidumbre en las ventas y reducir la incertidumbre a nivel empresarial, ya seas un emprendedor o estés trabajando en una empresa, lo que vas a hacer es reducir la incertidumbre en cuanto al flujo de caja, porque al final no nos olvidemos, si no cobramos del cliente, no pagamos ni las facturas ni nos pagan la nómina si trabajamos por cuenta ajena. Entonces, esa parte que a veces como comerciales en algunos casos se nos olvida, que tenemos que tener en cuenta todo el ciclo completo, no solo vender, sino también atender la postventa y el cobro de las facturas. Cuando cobras la factura es cuando realmente puedes dar por finalizada una venta, y te diría que ni eso, ¿vale? Que la venta se finaliza cuando consigues enganchar a un cliente a tener una venta recurrente o a convertirte en su proveedor de confianza y que cada año te compre nuevos productos si lo que vendes no está sujeto a una venta recurrente, ¿vale? Que también existe el caso. Pero si tú das todo ese servicio completo, el cliente al final, al año que viene, tú vas a saber, pues mira, probablemente mi cliente XXI me va a poder comprar aproximadamente pues el 10% de lo que vendo, el 20% de lo que vendo, porque está contento con los servicios y hemos estado hablando y esto es lo que podemos venderle el año que viene y lo tiene en mente. Es una parte muy importante prepararse. Pues yo no te diría ni que te lo prepares en enero, yo te diría que ya para septiembre, octubre tienes que estar pensando cómo vas a hacer tus ingresos del año que viene. Tienes que empezar a hacer tu presupuesto de ventas para el año que viene. Y si eres emprendedor, esto es vital. Tú tienes que tener claro cuál va a ser tu presupuesto, saber qué esperas el año que viene, que evidentemente luego nos pasa algo como nos sucede ahora mismo con el tema del coronavirus y se nos caen todos los presupuestos. Bueno, pero también tienes que manejar escenarios diferentes a nivel de ventas, ¿vale? No quería liarme mucho más porque quería hacer un podcast más completo y sobre todo probablemente haga un post más que un podcast para contaros cómo preparar el famoso funnel o presupuesto de ventas con márgenes y demás y hacer un Excel de ejemplo para que lo podáis tener y podáis jugar y haceros a la idea. Al final, como vendedores, tenemos que ser responsables de los ingresos que generamos. Tenemos que ser como nuestra propia empresita. Y si somos emprendedores, somos nuestra propia empresa, ¿vale? Pero si no somos emprendedores, como comerciales, tenemos que ser nuestros propios directores generales y tener claros nuestros números. Cuánto costamos, cuánto aportamos, qué beneficio aportamos y, sobre todo, porque si tenemos esta información y trabajamos por cuenta ajena y queremos dar un salto en nuestra carrera o queremos solicitar un aumento de sueldo, con estos números en la mano estamos capacitados para poder hacerlo. Evidentemente, si los números son favorables, pero es muchísimo más fácil. Los hechos son irrefutables, las opiniones son refutables, ¿vale? Pero un hecho es inamovible. Si tú te presentas allí con tus números, expones delante de la mesa de tu responsable todo lo que aportas, lo que cobras, lo que gastas y lo que esperas recibir, tendrá que darte explicaciones si no quieres cambiar o tendrá que hacer algo, ¿vale? Y en cualquier caso, si aportas mucho, 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 por inercia, créeme que al final las cosas van a salir como tú esperas, ¿vale? Bueno, amigos, espero que os haya aportado, que no me haya liado mucho explicando la diferencia entre ingreso, reconocimiento de ingresos y facturación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estéis todos muy bien de salud y que confío de verdad que pronto podamos salir también nosotros de casa y disfrutar un poco de la vida. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te ha gustado este episodio o te gusta este podcast? Por favor, no dudes y suscríbete al podcast, ya sea en las plataformas de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube.
Estaré encantada de que me dejes una reseña o un comentario y así juntos, entre todos, podemos hacer que este podcast llegue a más gente. Si quieres que tratemos algún tema en concreto, por favor, déjame un comentario en las notas del podcast que están en el blog de eticacomercial.es y así, entre todos, podemos ir generando más contenido y más valor al podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.